Chicos, en ese corto video les va a quedar el análisis postmercado del día miércoles 9 de julio. Ese día, chicos, estuvimos operando de forma independiente la sesión de Londres y juntos la sesión de Nueva York, ¿vale? Empecemos por la sesión de Londres, chicos. En la sesión de Londres, en la que operamos de forma independiente, realmente vi muy poco, chicos. Venía viendo una estructura que era claramente bajista. Aquí se ve con puntos estructurales claros. Para mí, esa última creación de ese bajo, para mí era simplemente una manipulación del low del día anterior. Es decir, no contaba como si el mercado fuera a ser una continuación bajista, ¿vale? Para darle continuidad a toda la estructura bajista que venía formando desde hace varios días. Entendiendo eso, chicos, eh, en la temporalidad de una hora, lo que vimos el día de ayer, chicos, fue que el mercado aquí vino y respetó un orden en quiebre y continuó dando un movimiento mucho más bajista, ¿vale? Eso es como a manera de información general. En cuanto a la temporalidad, chicos, de 15 minutos, tenía claro que aquí estaba el high de Asia y ese era el low de Asia, ¿cierto? Esperando tal vez alguna posible manipulación de alguno de esos dos puntos para ver un poco más clara la dirección, ¿vale? Lo que pasó, chicos, en Londres fue que realmente, personalmente, chicos, no vi una oportunidad lo suficientemente clara. El mercado ahí, incluso con esa última vela que pueden ver, no llegó a manipular el high de Asia. Espérenme, yo lo marco. Ese era el high de Asia, chicos, no alcanzo ni siquiera a manipularlo. Adelantemos un poquito más. El mercado se movió básicamente entre el high de Asia y el low de Asia, chicos. Entendiendo eso, mejor yo decidí irme a descansar y esperar a ver cómo se acomoda el mercado para la sesión de Nueva York, chicos. Vemos aquí que el mercado terminó dando un impulso más bajista, ¿cierto? Eh, Y para la sesión de Nueva York, chicos, que recién empezamos aquí, déjenme yo retrocedo un poquito más. Recién aquí, chicos, empezamos la sesión de Nueva York y algo que había notado, chicos, era que, listo, en la temporalidad de una hora, la estructura era bajista, como ya lo habíamos visto, ¿cierto? El mercado se seguía moviendo entre estos dos puntos, entre más o menos la mitad de los dos puntos, lo cual no dejaba ver claramente una dirección. Entendiendo eso, en la temporalidad de 15 minutos, chicos, veía también desde Asia más o menos una consolidación bastante prolongada que de igual forma tampoco me dejaba ver claramente cuáles eran las intenciones del mercado en cuanto a la dirección, ¿cierto? Tenía en cuenta que en la temporalidad de 15 minutos, chicos, en la sesión de Londres, lo que hizo aquí el mercado fue romper una estructura, ¿cierto? Una estructura que venía alcista, hizo el rompimiento de estructura para hacer el cambio hacia bajista. Aquí vemos que lo que pasó al finalizar London y después de London fue que se dio precisamente ese movimiento bajista en favor de ese último rompimiento de estructura que les acabo de mostrar. Vale, sigamos entendiendo, chicos, que yo continuaba viendo una acumulación, ¿vale? Que para mi gusto era demasiado prolongada. El mercado se estaba moviendo entre esos dos puntos, entonces, por consecuencia, yo no podía ver claramente la dirección, ¿ok? En 15 minutos, chicos, algo que vimos aquí era que aquí teníamos el low de Asia, ¿cierto? Que había marcado desde Londres. Ese low de Asia, chicos, con esa primera vela roja no parecía manipulación, parecía más bien una continuación por la fuerza de la vela roja, pero vemos que lo que hizo la siguiente vela verde, chicos, fue regresar al punto del low de Asia, ¿cierto? Dejándonos aquí una posible manipulación de ese low de Asia y tal vez con esa confirmación podría mostrarnos un poco la dirección o la intención que tenía el mercado, que era hacia compra, ¿cierto? Eh, Nos bajamos entonces, chicos, a 5 minutos y en 5 minutos aquí observamos una pequeña estructura bajista en donde identificamos el último lower high que está aquí donde está esa línea. Entonces, una de las cosas que pensamos que podría ser, porque vimos muchas cosas, ¿cierto? Vimos cosas
tanto para compra como para venta debido a la acumulación tan prolongada que había. Entonces, una de las posibilidades que veíamos, chicos, era que hiciera aquí el rompimiento de estructura en la temporalidad de 15 minutos, de 5 minutos, perdón, y ese rompimiento de estructura, chicos, también podría coincidirnos con la activación de un order block clásico hacia la venta, dándole continuidad a esa estructura, al cis bajista, perdón, que estaba formando desde Londres, ¿ok? Entonces, vemos que tenemos confirmaciones, chicos, hacia ambas direcciones, repito, ocasionado también por la acumulación tan prolongada que veíamos, entonces era un panorama más bien un poquito confuso, ¿vale? Que se fue aclarando a medida que fue pasando el mercado, pero mientras lo estamos viendo en vivo, era un poco confuso, ¿cierto? Vamos a adelantar un poco el mercado. Ahí intentó romper la estructura, chicos, y vemos que además de intentar romper la estructura hacia la venta, aquí nos hizo precisamente la activación del orden lo clásico de 15 minutos que habíamos marcado hacia la venta. Entonces, repito, teníamos posibles confirmaciones hacia ambas direcciones. Eso, repito nuevamente, eso hizo que fuera un poco confuso, ¿cierto? El mercado, luego de esa última vela, las siguientes velas terminaron ahí como consolidando un poquito más hasta que salió una vela que nos confirmó de plano el rompimiento de estructura, dejándonos cuerpo por encima del último lower high, que era este punto, ¿cierto? Digamos que ahí ya confirmó el rompimiento de estructura que de igual manera, chicos, seguía siendo un poco confuso. Recordemos que no siempre que veamos el dibujito quiere decir que vayamos a tener profit, ¿cierto? Hay que analizar algunos otros factores del mercado que puedan darnos un poco más de confianza o puedan también hacernos desconfiar del mercado. Entonces ahí veíamos el posible rompimiento de estructura, chicos, y como veíamos hace un ratico, veíamos nuevamente la activación del orden en quiebre, del orden lo clásico, perdón, hacia la compra. Listo. Ambas direcciones. Preferimos seguir observando. En ese momento el mercado terminó consolidando un poco más en la parte de arriba. Y en ese momento, chicos, vimos una divergencia. ¿Sí? Gio nos hizo caer en la cuenta que en ese momento había una divergencia porque en el DXY había manipulado el low de Londres, lo cual era válido, ¿cierto? Mientras que en el euro dólar, fíjense aquí, aquí tengo el high, no lo había manipulado. ¿Ok? Esa divergencia, chicos, era hacia venta. Pero notamos también que esa divergencia tenía mucha diferencia, es decir, en el índice ya había manipulado, mientras que en el euro dólar le faltaba un poco más por manipular. Recordemos que eso nosotros lo identificamos como una divergencia inversa, ¿cierto? Es decir, que no respeta la dirección de la divergencia, sino que por el contrario, en este caso, lo que hace el mercado es acercarse un poco más hacia el high que terminó manipulando en el índice. Por eso la llamamos una divergencia inversa. En ese momento, chicos, el mercado venía bajando y yo les dije que aquí también había dejado un vacío, que era un posible punto de entrada, ¿cierto? En ese momento yo les dije que yo no entraría al inicio del vacío, que si el mercado regresaba hasta el orden en quiebre, ahí tal vez yo podría posicionarme en una compra, ¿vale? Entendiendo, chicos, que habían algunos factores que igualmente me generaban un poco de ruido, como la consolidación tan prolongada que veníamos viendo desde Asia, ¿cierto? Me refiero a todo esto, sumado a la consolidación también que hizo aquí, chicos, más o menos, como lo dije ahorita, casi 55 minutos se demoró el mercado en hacer ese retroceso, todavía no lo ha hecho, pero vamos a ver que lo hace. Entonces, fueron factores, chicos, que me hicieron dudar, ¿cierto? En primera instancia me hicieron dudar. Miren que ahí terminó por bajar hasta el vacío en primera instancia y más adelante se dio la activación con esa vela del orden en quiebra, ¿cierto? Tenemos en cuenta que aquí, chicos, tenemos literalmente el dibujito. Es decir, que en situaciones comunes y corrientes o normales, aquí tendríamos la posibilidad de posicionarnos hacia la compra. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, en ese punto, chicos, repito, yo no entré porque hubo otros factores que me generaron desconfianza, entonces preferí seguir observando. En ese momento, chicos, el mercado sacó algunas velas que mantuvo mi posible entrada en stop loss hasta que sacó dos velas, tres creo que fueron,
que fueron bastante alcistas, chicos. El objetivo inicialmente era el high de Londres, véanlo aquí. Era una posible entrada más o menos con 13 pips de stop loss, 22 más o menos de take profit, una entrada alrededor de 1 a 1.5, ¿cierto? Que en consecuencia decidí no tomar, chicos, entendiendo que había consolidación, que había algunos factores que me generaban desconfianza y que prefería renunciar a esa entrada, entendiendo que yo prefiero aprovechar entradas de mayor probabilidad, ¿ok? O sea, quitar el replay para ver cómo se terminó de desarrollar esa entrada, chicos. Miremos que inicialmente movió alrededor de 18 pips, más o menos, chicos. Es decir, en este punto en el que estamos a esta hora, no ha alcanzado a llegar a nuestro objetivo, ¿sí? Fue un movimiento bueno, ¿sí? Fue un movimiento realmente bueno, pero repito, decidí renunciar al movimiento porque no me generaba plena confianza, pero fue un movimiento bueno que han pasado más o menos, vamos a ver, desde que se dio la activación del orden en quiebre hasta este momento han pasado más o menos 50 minutos, estaría dentro del rango donde estuviéramos dentro de esa operación, estaríamos dentro del rango para llegar al objetivo, ¿cierto? Y bueno, chicos, hemos estado ejercitando, muchachos, durante esta semana el músculo de la toma de decisiones, ¿cierto? Han sido sesiones en donde en varias oportunidades, el día de ayer en Londres y el día de hoy en Nueva York, hemos visto el dibujito, pero hemos decidido seguir observando, entendiendo que hay algunos factores que nos generan desconfianza. Entonces, hemos estado ejercitando el músculo de la toma de decisiones, chicos. Eso también es muy válido, ¿cierto? Porque así como en esa oportunidad, por ejemplo, a mí, que hubiese entrado en ese punto, me libró de un take profit me hizo perder un take profit en otras oportunidades, chicos, me ha librado de un stop loss. Pues no hay reproches por mi parte, no hay frustración, simplemente fue una decisión que yo tomé con base en el contexto del mercado, ¿cierto? No específicamente en el setup, sino en todo lo que es el contexto del mercado y lo que venía haciendo en las últimas sesiones. Listo, chicos, ese es el postmercado del día de hoy.